Bien, chicos, pueden observar en la pantalla, estamos en la materia de fisioterapia general. Está su horario, les he pedido que revisen la bibliografía, el cronograma de actividades y hemos visto la modalidad de evaluación en mis materias y la asistencia que ya he tomado. Tenemos en bibliografía 2 libros por ahora, un libro que es Agentes Físicos Terapéuticos, que ustedes si quieren lo pueden imprimir o lo pueden tener en línea. Este libro está habilitado, les estoy mostrando para que me digan, para que vean que realmente está en la plataforma. Tiene 559 páginas y es parte de la bibliografía que vamos a usar. Después tenemos el otro libro, el cual es un libro de masajes, que son los masajes en la parte de rehabilitación y que contiene las ideas y principios de lo que es las técnicas de masaje. Entonces también el libro está habilitado, es más cortito, solo tiene 89 páginas, pero está a detalle la información que vamos a ir viendo más adelante. Entonces tenemos ya esa bibliografía básica. Es muy probable que vayas viendo algunos PDFs a la sección de bibliografía cuando vayamos avanzando algunos otros temas. Entonces, hoy nos toca el primer tema que hace referencia a lo que son los agentes físicos. Ayer habíamos hablado un poquito en lo que era, en primer semestre han debido hablar un poquito acerca de lo que era la fisioterapia, ¿no? Cuando han avanzado fisioterapia comunitaria. ¿Qué es fisioterapia? A ver, chicos, coméntenme. ¿Alguna idea? Chicos, pueden encender micrófono, tienen que hablar. ¿Alguna idea de lo que es fisioterapia? Ya están en segundo semestre, ya tendrían que tener alguna idea. Listen es el método curativo de algunas enfermedades y lesiones físicas que se fundamentan en la aplicación de agentes físicos naturales o artificiales como la luz, el calor, el frío, el ejercicio físico, Bien, las reacciones luminosas, los rayos y muy bien. Cuando hablamos de agentes físicos terapéuticos y hablamos de la fisioterapia, hablamos de que vamos a utilizar elementos que generen energía para tratar o prevenir algún tipo de enfermedades. Estos, como decía su compañero, pueden ser naturales o artificiales. Entonces vamos a ir viendo algunas conceptualizaciones. La fisioterapia es una ciencia, como ustedes han visto, con métodos curativos. Estos métodos curativos van a ser los agentes físicos, los cuales van a estar direccionados a trabajar enfermedades o lesiones físicas propiamente establecidas. Va a estar fundamentada en la aplicación de los agentes físicos naturales o artificiales. Cuando hablamos de naturales, eso quiere decir que van a provenir de nuestro entorno o nuestro medio natural, como el agua, los rayos solares, la tierra, etc. Y si hablamos de artificiales, van a ser aquellos que van a ser generados por alguna fuente electromagnética que genere algún tipo de energía y que puede ingresar al organismo sin ser invasivos. También vamos a tener lo que es ramas importantes asociadas a lo que son el uso de agentes físicos. Entre ellos la terapia física, que tiene que ver con el abordaje de aquellos pacientes que sufren de algún tipo de invalidez. La kinesiología, que va a utilizar métodos. Perdón, chicos, aguárdenme.
Ya, continuamos. Les decía, la kinesiología que tiene que ver con aquellas técnicas o métodos que utilicen el movimiento dirigido o autodirigido para recuperar la funcionalidad de los segmentos en el cuerpo humano. La terapia ocupacional habla de aquellas actividades que restablezcan y prevengan la degeneración de alguna funcionalidad a través de actividades físicas que las realizamos en el cotidiano vivir, como autoalimentarse, caminar, vestirse, el uso del retrete, etc. Y la rehabilitación, que también utiliza agentes físicos y que esta va a ser un conjunto de técnicas que principalmente está dirigido para recuperar una función en nuestro cuerpo humano. Estas ramas de lo que es la fisioterapia van a utilizar también agentes físicos naturales o artificiales para el proceso de rehabilitación funcional. Entonces, ¿qué es un agente físico? Ahí viene la pregunta. Un agente físico va a ser un medio por el cual se van a utilizar diferentes herramientas que generen energía. Por lo general, los fisioterapeutas utilizamos estos para la rehabilitación de nuestros pacientes. Todo con el fin de que mejoren y fortalezcan la condición por la cual están atravesando. Y obviamente se potencie la salud de ese paciente. La Organización Mundial de la Salud nos habla acerca de que los agentes físicos van a utilizar diferentes instrumentos y entre ellos especifica a la kinesioterapia, a la termocrioterapia, fototerapia, hidroterapia y electroterapia como agentes macros en la rehabilitación de las personas. ¿Por qué? Porque estos agentes han recibido y han tenido el respaldo científico para demostrar que han generado respuestas fisiológicas en el organismo. Bien, entonces, cuando hablamos de estos agentes físicos, los vamos a poder encontrar en nuestro entorno de forma natural y también vamos a poder ver que estos van a ser muy bien aplicados en la terapia física. Ahora, si estamos hablando de agentes físicos naturales, ¿ustedes han conocido alguno de ellos o han pasado por el uso de alguno de estos que les hablaba y que la Organización Mundial de la Salud certifica, como la hidroterapia, termocrioterapia, por ejemplo? De manera empírica, muchas veces en nuestra casa hemos utilizado estos agentes físicos. ¿Ustedes han utilizado alguno de estos? A ver, me responden. No listen. Nadie. ¿Alguno de ustedes Ay, fue a los baños termales del Iriuni, por ejemplo? sí, 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 sí. Ya, eso, por ejemplo, el uso de los baños termales es parte de la hidroterapia. ¿Por qué? Porque es el uso del agua térmica con fines terapéuticos. Ahora, ¿alguno de ustedes ha tomado un matecito de manzanilla con miel, con jengibre que la abuelita les ha dado para curar su resfrío? Sí, Dice, Esto, manzanilla con miel. eso que las abuelitas nos han dado es parte de la fitoterapia en lo que son los usos de infusiones. Entonces, también han hecho de manera empírica el uso de algún agente físico. Yo creo que tal vez en el grupo hay personas que son mamás o que han tenido hermanitos pequeñitos y se acuerdan que cuando los bebés nacen y se ponen amarillitos, ¿qué les dice el doctor? Que hay que darles baños de sol, ¿no ve? Hay que sacarlos al sol 10 minutitos de un lado, 10 minutitos del otro, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso? sí, dicen, Esos baños de sol se denominan helioterapia, utilizan el calor solar
la absorción de la vitamina D para transformar y bajar los niveles de hiperbilirrubina en la sangre de los bebés. Entonces, esas terapias son parte de lo que es la aplicación de agentes físicos. Como les digo, muchas veces utilizados de manera empírica, pero que en la actualidad ya tienen un respaldo científico para poder trabajar de manera más eficaz con los pacientes. En ese sentido, vamos a ir viendo cómo ha evolucionado lo que es la aplicación de agentes físicos. En el antiguo Egipto, en esa cultura tan antigua, estamos viendo lo que es la aplicación de técnicas manuales para mejorar la condición musculoesquelética de los pacientes. Acostumbraban a hacerse las personas que pertenecían a un alto grado social en esa cultura, masajes utilizando algunos agentes naturales, como cuáles: la miel, la leche. No sé si se recuerdan, hablan mucho en esta cultura de los baños enteros de miel para mejorar la condición de la piel. Eso es la apiterapia. A eso se sumaba condiciones de técnicas manuales como masajes y drenajes linfáticos para mejorar lo que es y mantener la juventud en las mujeres de esa cultura. En la China se utilizaban y se utilizan también algunos preceptos del uso de agentes físicos, como son las ventosas, para movilizar lo que es el tejido conjuntivo y subcutáneo y mejorar algunas dolencias. También hacían presiones para manejar los puntos reflejos nerviosos. Lo que ellos manejan son como puntos energéticos para tratar diversas patologías y que actualmente siguen siendo base científica para la aplicación de diversos agentes terapéuticos. En la India utilizan mucho el uso de lo que es los emplastos, los ungüentos, que son parte de la fitoterapia, usando hojas, plantas, raíces y flores para producir estos emplastos y poder aplicar a las zonas lesionadas. En la antigua Roma y en la actualidad todavía se pueden observar las tinas terapéuticas que están en pleno centro de la ciudad, en las cuales se hacían las personas de una élite social baños termales. Estas piscinas contenían aguas térmicas, termonaturales y termosalinas que mejoraban la condición del paciente en un estado placebo y de relajación. En la antigua Grecia, por ejemplo, nace lo que es la kinesioterapia y la cinesioterapia, en la cual utilizaban técnicas manipulativas que mejoraban la funcionalidad de los segmentos corporales lesionados de aquellos gladiadores que se encontraban en los campos de batalla. En la actual América y en la antigua América se maneja todavía lo que es el uso de la fitoterapia y la hidroterapia. Gozamos en nuestro continente de grandes manantiales térmicos, los cuales mejoran también la condición de la persona en cuanto al uso de aguas mineromedicinales. Además de ello, el hecho de tener una fauna tan abundante ha hecho, una flora tan abundante ha hecho que las culturas más antiguas utilicen brebajes, emplastos e infusiones para tratar diversas dolencias y que en la actualidad, de manera empírica muchas veces, nosotros los hemos ido utilizando constantemente. Como ustedes pueden ver, hay 4 culturas fundamentales en lo que es el uso de los agentes físicos.
En el Egipto, con lo que son las técnicas manuales. En América, con el uso de plantas que hacían relación a lo que son procedimientos mágicos y físicos, por lo que es también la introducción del rey sol o del dios sol, en lo que son las terapias para trabajar en aquel entonces. En la India, con técnicas de meditación, técnicas de concentración y de energía. Y en la China, con la sustentación de lo que es el masaje y la acupuntura en el manejo del tejido conjuntivo y puntos de energía. En ese sentido, vamos a darle, chicos, una definición a lo que es la medicina física. La medicina física comprende específicamente el empleo de todos los agentes físicos, ya sea que provengan de fuentes naturales o de fuentes artificiales, como están viendo en la pantalla. Es importante que cuando hablamos de medicina física consideremos antes de su aplicación un diagnóstico previo a la aplicación terapéutica y una aplicación preventiva para promocionar el estado de bienestar físico, psíquico y mental de esos pacientes. Por lo tanto, la medicina física incluye el estudio de estos agentes como elementos para trabajar cualquier tipo de patógenos que puedan agredir o inestabilizar el sistema humano. ¿Qué va a suceder cuando nosotros utilicemos agentes físicos? Por lo general, cuando aplicamos un agente físico, van a suceder efectos primarios y efectos secundarios. El efecto primario es la primera respuesta que se va a dar a nivel fisiológico, a nivel de los tejidos celulares. Desde nuestras células van a haber reacciones que mejoren la funcionalidad de esa estructura alterada. Desde lo que es la construcción de un desarrollo metabólico, ya sea anabólico o catabólico. Anabólico cuando querramos regenerar la estructura de un tejido o aumentar la nutrición de ese tejido. Y catabólico cuando sea importante degenerar o destruir un agente patógeno que está agrediendo algún tejido. Y un efecto secundario va a ser la respuesta terapéutica a esas acciones fisiológicas que se han generado en nuestro cuerpo. Por lo general, el efecto terapéutico dado por un efecto secundario va a generar dos tipos de acciones. La principal y la que buscan todos los pacientes es la sedación o analgesia, liberarnos de ese dolor o esa limitación álgica en algún segmento corporal. Y en otras, como efecto terapéutico, va a ser la estimulación. La estimulación, por ejemplo, de la proliferación de células en un tipo de herida, en una úlcera de cúbito, o la estimulación a la secreción de algún elemento importante en alguna glándula, etc. Entonces, un efecto terapéutico siempre va a estar asociado a la sedación y la analgesia, y el otro a la estimulación. No se olviden que en fisiología, como efectos primarios, siempre vamos a hablar de catabolismo y anabolismo. Ojo con eso. Ahora, ¿cómo se clasifican nuestros agentes físicos? Nuestros agentes físicos se van a clasificar en lo que es la energía que aporte a nuestro cuerpo. Por una parte vamos a tener energía calórica, la cual puede ingresar de manera húmeda o de manera seca a nuestro organismo. Por otra parte vamos a tener lo que son radiaciones, las cuales pueden ser ionizantes o no ionizantes. Y por otra parte vamos a tener un aporte a través de lo que es la filtración,
la filtración ya sea de energía hídrica o lo que es la energía lumínica. De manera general ahora vamos a ir conociendo y dando un pantallazo a lo que son los agentes físicos y cómo se denominan estos agentes físicos utilizados de manera terapéutica. Vamos a tener a lo que es el uso del calor, el cual se va a denominar termoterapia. Termo en relación a la aplicación de energía calórica por encima de los 30 grados centígrados. Y cuando hablamos de energía contraria a esta, que estamos hablando del frío, cuando utilizamos agentes físicos que generen frío, estamos hablando de lo que es la crioterapia. Por lo general, hablamos de crío cuando la energía térmica ingresa por debajo de los 0 grados centígrados. Por lo tanto, estas dos energías también se van a clasificar según su aporte energético en termoterapia superficial y termoterapia profunda. Termoterapia superficial, cuando las reacciones fisiológicas que nosotros queremos generar en nuestro paciente van a ir a nivel solamente de dermis, epidermis y máximo tejido intersticial linfático. En cambio, cuando hablamos de termoterapia profunda, quiere decir que vamos a llegar a generar reacciones fisiológicas a través de la energía térmica a tejidos más profundos, como lo que son músculos y fascias. Lo propio sucede con la crioterapia. La crioterapia también tiene una aplicación superficial y otra profunda. La aplicación superficial, por ejemplo, es cuando queremos mejorar un esguince de tobillo, un hematoma que está a nivel de la dermis, de manera superficial, utilizando alguna compresa o un Colpac. Y la crioterapia profunda, por lo general, debe llegar a tejidos más profundos para tratar de generar esas respuestas fisiológicas. Una de estas terapias, por ejemplo, es la crioterapia, lo que son las criofrecuencias, que se están utilizando muy de moda en este tiempo, que es la radiación de energía térmica por debajo de los 0 grados centígrados hasta los menos 14 grados centígrados para destruir tejido adiposo. Son técnicas que se están utilizando para lo que es las terapias modeladoras, en lo que es el área de la estética. Entonces tenemos esos tipos de energía, térmica, frío y caliente. Por otra parte, tenemos lo que es la electroterapia. La electroterapia es el uso de la energía electromagnética que ingresa al organismo para modificar igual las funciones celulares. Esta energía electromagnética va a venir por un generador va a ser emitida por un generador o consola totalmente calibrada y que genere descargas que no sean agresivas ni lesionantes en el paciente. La fitoterapia, como ya les decía hace un momento, es la aplicación de lo que son los usos de plantas, raíces, flores, hojas y frutos en diversas situaciones de la materia, ya sean en comprimidos, líquidos, jarabes, aceites, ungüentos, pero que son provenientes de fuentes naturales. La masoterapia es el conjunto de técnicas de contacto manual que van a movilizar a la piel, al tejido subcutáneo y en algunas ocasiones al músculo, a través del contacto directo que se va a dar entre la mano del terapeuta y la piel del paciente. Luego vamos a tener a lo que es la talosoterapia, que es el uso del agua minero medicinal que por lo general proviene de fuentes marinas.
la cual va a ser utilizada también para la rehabilitación de diversas patologías. La helioterapia, que hace referencia al uso de los baños solares, y la cual va a estar asociada también en la actualidad al uso de algunas fuentes de energía lumínica para trabajar principalmente lo que es lesiones cutáneas. La peloidoterapia, que es el uso de fangos con agua mineromedicinal para trabajar diversas patologías dérmicas, pero también que se utilizan para lo que son técnicas de relajación en el paciente. Por lo tanto, ustedes han ido viendo una diversidad de agentes que mejoren la condición de salud. Entonces, vamos a decir que todos los agentes físicos van a ser aplicados en el organismo para depositar un tipo de energía terapéutica, la cual va a mejorar las condiciones fisiológicas, estructurales y morfológicas de un tejido para recuperar la funcionalidad o potenciar la funcionalidad de ese tejido. A este conjunto de energía aplicada en un organismo y generando estas respuestas fisiológicas y terapéuticas, se lo denomina agente físico. Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, un agente físico tiene acciones similares o homólogas a un medicamento. Ambos van a estar sujetos a lo que es la investigación y la ciencia para certificar su aplicación valedera en el organismo de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre un agente físico y un medicamento? El medicamento siempre va a tener un ingreso invasivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que meter una cápsula dentro del organismo, un jarabe, vamos a tener que utilizar una inyección, una aplicación endovenosa, etc. Por eso el medicamento se considera de rigor invasivo. En cambio, un agente físico va a ser con una aplicación más superficial, considerando que no vamos a introducir ningún objeto dentro del organismo, sino vamos a hacer una transmisión de energía para mejorar la condición de este organismo. Repito, estos agentes físicos van a ser siempre de fuentes naturales o artificiales. En cambio, un medicamento siempre va a venir de una fuente artificial. Ahora, en ambos casos, considerando lo que es fuente natural o artificial, ambos van a aportar energía en el organismo. Esta energía va a generar efectos primarios, como hace un momento habíamos visto, que tiene que ver con la fisiología del organismo. Estos efectos primarios se van a clasificar en térmicos, cinéticos y químicos. Térmicos porque van a mejorar la condición para la transmisión de energía a nivel celular. Cinético porque va a generar un movimiento metabólico a nivel celular. Y químico porque va a mejorar el intercambio más bien de componentes minerales a nivel celular como sodio, potasio, calcio y zinc, que son los principales elementos que generan las respuestas fisiológicas. No se olviden que cuando hablamos de respuestas fisiológicas estamos hablando que se va a mejorar la funcionalidad de esos tejidos. Cuando aplicamos estos agentes físicos vamos a tener acciones de respuesta, ya sean directas o indirectas. El calor, por ejemplo, genera estos dos tipos de respuesta. Acción directa
desde el momento en el que nosotros sentimos esa sensación de calor a nivel de la piel, e indirecta que se va a dar por acción refleja axónica, provocando una vasodilatación a nivel superficial y profundo, y obviamente mejorando el riego sanguíneo donde ha sido aplicado este agente físico térmico. Ahora, estos agentes físicos térmicos que van a generar esas acciones reflejas y directas van a ir a lo que es modular el dolor, que es una de las principales demandas con las que llega nuestro paciente. Al modular el dolor van a estimular fibras nerviosas, ya sean aferentes del tipo A gamma y C,